Bienvenidos a Lideratech Academy. Estás a punto de aprender algoritmos para el desarrollo de software desde cero. Suscríbete, activa la campanita y no te pierdas ninguna clase. El camino hacia tu futuro como programador comienza aquí. Hoy vamos a estudiar una estructura fundamental en programación, la lista enlazada simple. Al finalizar, podrás identificar cómo se organiza una lista mediante nodos, interpretar el recorrido secuencial y aplicar operaciones básicas como búsqueda, modificación, eliminación y ordenamiento. También veremos cómo usar herramientas de inteligencia artificial como apoyo para analizar código, depurar errores y generar pruebas, sin depender completamente de ellas. Si este contenido te ayuda a estudiar algoritmos con claridad, suscríbete a Lideratech Academy, porque aquí conectamos teoría, práctica y criterio profesional. Hasta aquí ya puedes identificar el propósito central de la sesión: comprender cómo se manipulan datos cuando no están almacenados de forma contigua. Una lista enlazada simple es una estructura dinámica compuesta por nodos. Cada nodo almacena un dato y una referencia hacia el siguiente nodo. A diferencia de un arreglo, los elementos no necesitan estar juntos en memoria. Esto facilita inserciones y eliminaciones, porque no siempre se requiere desplazar todos los elementos. Pero aparece una condición importante. Para llegar a un nodo, normalmente se debe recorrer la lista desde el inicio. Pregunta incómoda: si no puedo saltar directamente a una posición, ¿cómo encuentro un valor? La respuesta es el recorrido secuencial. Ahora puedes diferenciar la idea principal. El arreglo favorece acceso directo. La lista enlazada favorece manejo dinámico mediante referencias. Las listas enlazadas simples son una base para comprender estructuras más avanzadas. Cuando entiendes nodos y referencias, tienes una entrada natural hacia listas dobles, árboles, grafos y tablas hash. También aparecen en contextos profesionales como gestores de memoria, sistemas operativos, compiladores y navegación de datos. El valor no está solo en memorizar el algoritmo. El valor está en entender qué decisión toma la estructura. Guardar datos conectados, no necesariamente contiguos. En mantenimiento de software, esta idea ayuda a razonar sobre recorridos, enlaces rotos, nodos desconectados y operaciones que cambian referencias. Con esto ya puedes modelar la lista enlazada como una estructura dinámica útil para representar datos conectados. El algoritmo de búsqueda permite localizar un elemento recorriendo los nodos desde el primero hasta encontrar el valor deseado. La operación inicia en la cabeza de la lista. Luego avanza nodo por nodo. En cada nodo, compara el valor almacenado con el valor buscado. Si coincide, retorna ese nodo o confirma que el elemento fue encontrado. Si llega al final sin coincidencia, la búsqueda termina sin resultado. La fricción conceptual está aquí. No existe acceso directo por índice. Por eso, no se revisa la posición 5 de manera inmediata, se avanza por enlaces. Con esto, ya puedes interpretar por qué la búsqueda en una lista enlazada simple depende del recorrido secuencial. La búsqueda en una lista enlazada simple tiene complejidad temporal, o de n. Eso significa que, en el peor caso, el algoritmo puede recorrer todos los nodos. Si el valor está al inicio, la búsqueda termina rápido. Si está al final o no existe, el recorrido puede ser completo. Aquí la inteligencia artificial puede ayudar a explicar el comportamiento del algoritmo en listas de diferente tamaño. Un prompt útil sería pedirle que analice un algoritmo de búsqueda en Java, explique su complejidad temporal y sugiera alternativas. La respuesta esperada debe reconocer el recorrido secuencial, la complejidad o de y la posibilidad
de usar índices auxiliares o hash cuando el problema lo justifique. Ahora puedes verificar si el análisis de IA es correcto. Debe coincidir con la naturaleza secuencial de la lista. Una pregunta clave es si se puede realizar búsqueda binaria en una lista enlazada simple. La búsqueda binaria se apoya en dividir el espacio de búsqueda, pero para hacerlo de forma eficiente necesita acceso rápido al punto medio. En una lista enlazada simple, el acceso natural no es por índice. Para llegar a un nodo intermedio hay que recorrer enlaces desde la cabeza. Entonces, aunque se puede intentar una estrategia parecida, la estructura no la favorece como lo hace un arreglo. Aquí aparece una decisión real: elegir el algoritmo según la estructura de datos, no solo según el nombre del algoritmo. Ahora puedes diferenciar una búsqueda secuencial adecuada para listas simples de una búsqueda binaria que depende de acceso directo eficiente. Modificar una lista enlazada simple significa actualizar el valor almacenado en un nodo que ya existe. El proceso tiene dos partes. Primero, buscar el nodo. Segundo, actualizar su valor. La modificación no empieza escribiendo directamente el nuevo dato. Antes se debe localizar el nodo correcto. Una vez encontrado, se cambia el contenido del nodo, pero no necesariamente se cambia la referencia al siguiente. Esta diferencia es importante. Modificar un valor no es lo mismo que eliminar un nodo ni cambiar enlaces. Con esto ya puedes identificar el núcleo de la operación. Buscar primero, actualizar después. La modificación parece sencilla, pero puede fallar por errores lógicos. Por ejemplo, el algoritmo podría no validar si la lista está vacía, podría no encontrar el nodo correcto o podría actualizar un nodo equivocado. El ejercicio con IA consiste en pedir a ChatGPT o Copilot que analice código Java que modifica un nodo en una lista enlazada. La instrucción debe pedir detección de errores y una versión corregida, pero la comparación final la realiza el estudiante. La IA propone, el estudiante valida. Fricción conceptual: una respuesta generada puede parecer correcta porque compila, pero aún así fallar en la lógica del recorrido. Con esto ya puedes verificar si una modificación quedó correcta. Debe localizar el nodo esperado y cambiar solo su valor. Eliminar un nodo no significa borrar visualmente una caja del diagrama y continuar. En una lista enlazada simple, eliminar implica reconfigurar referencias. El nodo anterior debe apuntar al nodo siguiente del nodo eliminado. Así, el nodo retirado queda desconectado de la estructura. La operación exige cuidado porque existen casos especiales. No es igual eliminar el primer nodo, eliminar un nodo intermedio o eliminar el último nodo. En uso profesional, este detalle importa porque un enlace mal actualizado puede romper el recorrido completo. Ahora ya sabes cómo se realiza este paso en términos generales. Se localiza el nodo y se ajusta la referencia necesaria. Eliminar el primer nodo es un caso especial porque afecta directamente a la cabeza de la lista. Si la cabeza apunta al primer nodo y ese nodo debe salir, la cabeza debe moverse al siguiente nodo. No se necesita un nodo anterior, porque no existe un nodo antes de la cabeza. La validación mínima es revisar si la lista está vacía. Si está vacía, no hay nada que eliminar. Si existe un primer nodo, la cabeza se actualiza hacia el siguiente. Pregunta incómoda: ¿qué pasa si eliminamos el primer nodo pero dejamos la cabeza apuntando al nodo antiguo? El recorrido empezaría en un nodo que ya no debería representar el inicio. Con esto ya puedes verificar si quedó correcto. La cabeza debe apuntar al nuevo primer nodo. Para eliminar un nodo intermedio,
se recorre la lista desde la cabeza. Durante el recorrido se mantiene una referencia al nodo anterior. También se mantiene una referencia al nodo actual. Cuando el nodo actual es el que se desea eliminar, se verifica que no sea el primero ni el último. Luego se actualiza el enlace del nodo anterior para que apunte al siguiente del actual. La idea puede resumirse así: anterior punto siguiente recibe actual punto siguiente. El nodo actual queda saltado por la lista. Con esto ya puedes modelar la eliminación intermedia como una operación de puente entre el nodo anterior y el nodo siguiente. Eliminar el último nodo requiere recorrer la lista hasta encontrarlo. Para reconocerlo, se observa que su referencia siguiente es nula. Durante el recorrido se conserva el nodo anterior. Cuando el nodo actual es el último, el nodo anterior debe apuntar a nulo. Así, el nodo anterior se convierte en el nuevo último nodo. También hay que considerar si la lista está vacía o si existe un solo nodo. En ese caso, la actualización de la cabeza puede ser necesaria. Este es un caso aplicado de mantenimiento. Cada eliminación debe dejar la lista en un estado recorrible y consistente. Con esto, ya puedes verificar si quedó correcto. El último nodo accesible debe tener siguiente igual a nulo. Después de implementar eliminación, no basta con mirar el algoritmo. Hay que probarlo. El ejercicio con IA propone generar pruebas unitarias en UNIT para validar una lista enlazada simple en Java. Los casos mínimos son eliminar el primer nodo, eliminar un nodo intermedio y eliminar el último nodo. Estos casos cubren los puntos donde las referencias cambian de forma diferente. La IA puede acelerar la generación de pruebas y ayudar a identificar casos límite, pero el estudiante debe revisar si cada prueba realmente valida el comportamiento esperado. Aquí va un comentario técnico aplicado. Escribe en los comentarios del video qué caso de eliminación suele fallar más en tus prácticas y por qué. Ahora puedes interpretar la prueba como una forma de confirmar que la lista sigue conectada correctamente. Ordenar una lista enlazada implica reorganizar los nodos o sus valores para que sigan un criterio. El material presenta dos algoritmos comunes: Bubble Sort y Merge Sort. Bubble Sort tiene complejidad O de n al cuadrado, por lo que puede volverse costoso en listas grandes. Merge Sort se presenta como una alternativa más eficiente, con complejidad O de n logaritmo de n. La decisión real es preguntarse si el algoritmo elegido corresponde al tamaño del problema y a la estructura usada. El ejercicio con IA propone refactorizar un Bubble Sort para lista enlazada en Java, mejorar legibilidad y discutir si Merge Sort sería una mejor opción. Con esto ya puedes diferenciar una solución simple de una solución más adecuada cuando la lista crece. Hagamos una conclusión académica. Las listas enlazadas permiten representar datos de forma dinámica mediante nodos conectados por referencias. Sus operaciones principales son búsqueda, modificación, eliminación y ordenamiento. La búsqueda depende del recorrido secuencial. La modificación exige localizar el nodo antes de actualizarlo. La eliminación requiere ajustar referencias con cuidado, especialmente en el primer nodo, en nodos intermedios y en el último nodo. El ordenamiento exige comparar alternativas como Bubble Sort y Merge Sort según su complejidad, y la inteligencia artificial puede apoyar en análisis, depuración, refactorización y generación de pruebas. Pero el criterio técnico sigue siendo del estudiante. Hasta aquí ya puedes identificar las operaciones esenciales y explicar por qué el acceso secuencial condiciona muchos algoritmos. Para cerrar, recuerda esto: una lista enlazada simple no se domina memorizando definiciones,
Se domina siguiendo el recorrido, observando las referencias y validando cada cambio. Cuando busques, avanza nodo por nodo. Cuando modifiques, encuentra antes de actualizar. Cuando elimines, cuida la referencia anterior, la cabeza y el final. Cuando ordenes, evalúa la complejidad del algoritmo. Y cuando uses IA, úsala para razonar mejor, no para dejar de razonar. Con esto ya puedes continuar practicando con código, pseudocódigo y pruebas unitarias. Si quieres seguir fortaleciendo tus bases en algoritmos y estructuras de datos, continúa con los recursos de Lideratec Academy. Suscríbete al canal, revisa más sesiones y sigue aprendiendo en @Lideratec Academy. Felicitaciones por completar esta lección. Recuerda que cada paso que das te acerca a convertirte en un gran desarrollador. Si te gustó este contenido, dale like, suscríbete y comparte para que más personas puedan aprender. Nos vemos en la próxima clase.